Mientras nuestro país Ecuador se desangra, el presidente Daniel Noboa intenta desviar la atención con todo lo que ocurre en Venezuela, y esto tiene como objetivo criticar al correísmo entero, dejando de lado, por cierto, todo lo que está ocurriendo en el país. No le paga las diálisis, no le cobra a los deudores las tasas que deben pagar. El Ecuador está cayendo en el abismo, pero Carondelet, al mando del presidente Noboa, tiene tiempo para ver lo que ocurre en Venezuela y olvidando los temas primordiales en el país. En nuestro país, Ecuador, muchas personas están pereciendo por la falta de diálisis. Pero hay un detalle que yo quiero que usted vea a continuación. El tema de Correa Maduro, que intenta posesionar el gobierno actual, va mucho más allá, tanto así que traiciona al subconsciente. La asambleísta Valentina Centeno tiene esa idea sesgada, pegada en su mente, no la cambia nadie, amigos, nadie. Piensa que Correa y Maduro son la misma persona. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Pues vea el siguiente video. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo ecuatoriano y aquellos que respalden este abuso están del lado de la dictadura y no del lado de la libertad. Muchas gracias. Si no lo entendió, repítalo otra vez. La asambleísta Centeno dice que Maduro, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha traicionado a los ecuatorianos. ¿Pero qué tiene que ver Maduro en el país? Por ese mismo motivo es que yo le digo que ellos tienen pegado en la mente que Correa es igual a Maduro. Faltaba poquito, amigos, así, para que diga que Correa era presidente de Venezuela. Estaban cerca. Hablando futbolísticamente, dieron en el palo. También les traigo la opinión a continuación de la asambleísta Viviana Veloz acerca de este tema. Recordemos que la asambleísta Viviana Veloz pertenece a la Revolución Ciudadana y también, amigos, es la vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Esto fue lo que supo pronunciar respecto a este tema. Sucede en Venezuela, pero creo que más nos debe preocupar lo que está sucediendo en el Ecuador. Si bien es cierto el que empiecen a perder la paz, el que existan conflictos en este momento, porque una parte acepta un resultado de unas elecciones, otra no, puede causar preocupación en este país, en la región. Pero insisto, creo que nos tiene que doler más y nos tiene que preocupar más los problemas que en este momento tiene el Ecuador. Y ahí hay que referirnos exactamente a lo que dice la Constitución en el artículo 416, en el que establece que las relaciones con nuestra comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, y incluso en el inciso tercero de este artículo también dice que nosotros condenamos la injerencia de los estados en los asuntos internos de otros estados, y que tenemos, incluso, si usted interpreta esto, debemos ser respetuosos incluso de la política exterior y del manejo interno de cada país. Estamos en este momento en la Asamblea Nacional. Entiendo que el presidente de la República hayan sacado comunicados, etcétera, pero han dejado de un lado los problemas que tiene el Ecuador. Quizás este puede ser un nuevo show mediático para hacerle olvidar a los ecuatorianos los índices de criminalidad, de inseguridad, los secuestros, las extorsiones por las que atraviesa en este momento el Ecuador. Pero también el Ecuador ha sido un mal ejemplo de cómo maneja su política exterior. Recordemos que el conflicto armado interno entre Israel con Palestina, el Ecuador, a través del presidente Daniel Noboa, tomó postura a favor de Israel, y lo que han hecho es validar el genocidio en Gaza y validar que asesinen a niños inocentes. Lo mismo cuando ocurrió con la intrusión de la embajada mexicana, que el Ecuador transgrede el numeral 9 del artículo 416 de la Constitución. ¿Qué ha hecho en el caso de la vicepresidenta? Sin justificación dispuso el traslado de su vicepresidenta, que eligieron ellos para colocarla en un binomio y que democráticamente fueron electos en las urnas. Le enviaron, porque le resultaba incómodo a este gobierno, a que esté en un pleno conflicto armado, justamente en Israel, supuestamente a recuperar la paz. ¿Qué ha hecho por nuestros migrantes? Porque hablan de la diáspora de venezolanos, pero no hablan de la diáspora que en este momento sufre también los ecuatorianos, y que día a día están abandonando este país porque no hay oportunidades, pero además que ahora por la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México se está volviendo una odisea, dado que al no tener ningún servicio consular a su disposición están quedando completamente a la deriva y atados de pies y manos y a expensas incluso de pasadores, de coyotes, y que están también arriesgando su vida. Pero insisto,
Yo creo que deberíamos girar el entorno de esta conversación más allá de lo que esté sucediendo en Venezuela, que hemos llamado a que se respete la Constitución, que se respete la ley, etcétera, pero es hora de enfocarnos en nuestros propios problemas, de las necesidades urgentes que tiene el Ecuador. No podemos distraernos con las dificultades de otros países cuando tenemos tantos desafíos por resolver aquí, como lo decía, la inseguridad, el desempleo, la corrupción, los conflictos de intereses entre los funcionarios del Estado, como los que tiene en este momento o podría tener en este momento la propia canciller del Ecuador, la falta de acceso a los servicios básicos, a la salud, a la educación, vialidad, energía, la falta de cumplimiento del pago de las deudas que tiene el gobierno ecuatoriano con las dializadoras y que en este momento está poniendo en riesgo la vida de más de 17,000 pacientes que tienen insuficiencia renal, pero que además hemos llegado al punto de ver imágenes dolorosas que una madre tiene que arrodillarse ante los funcionarios públicos de este gobierno para que puedan cumplir con la deuda y que su hija no pierda la vida, porque cada día que no tienen el servicio de diálisis es un día menos y su salud también se empeora. Y son muchos de los elementos que podríamos citar sobre la grave situación que atraviesa este país, y mal hace el Parlamento ecuatoriano también en tomarse un día de su tiempo en debatir asuntos de interés de otro país cuando deberíamos de estarnos enfocando en aprobar leyes, en seguridad, en salud, en educación, etcétera, y también en la fiscalización al mal manejo de la administración pública de este gobierno. 7:40. Está con nosotros la asambleísta Viviana Veloz, a quien agradecemos por estos minutos. Vamos a la capital con el doctor Jairo Gavilanes. Muchísimas gracias, compañeros. Un saludo cordial para quienes están con nosotros a esta hora de la mañana, y lo propio para usted, doctora. Gracias por aceptar esta entrevista. Muchos se preguntarán si ya comenzamos a fijarnos acá en el Ecuador, en los problemas propios de nuestro entorno, pero habrá también criterios en los que manifiesten una comparación, ¿no? Y digan, quizá estamos igual que Venezuela, no hemos llegado a ese nivel de dictadura, no hemos llegado a ese nivel de conflicto interno, o vamos por ese camino, o fuimos quizá anteriormente por ese camino en años atrás. ¿Qué decir de aquello, doctora? Este es el criterio que muchas de las veces se puede escuchar, se puede también observar y leer en redes sociales, en base a quienes son generadores de opinión y en base también a quienes están viendo con desespero la decepción y también, por supuesto, la desesperación de los hermanos venezolanos. ¿Qué decir sobre aquello, doctor? Un saludo para usted. Nadie minimiza la desesperación que puedan tener la gente que decide salir de un país, como tampoco deberíamos minimizar esa misma desesperación que tienen nuestros hermanos ecuatorianos, y le digo como hermana de un migrante, que le ha dolido que su hermano tenga que abandonar este país, porque no hay oportunidades, porque les amenazan, porque les vacunan, porque lo he vivido, porque lo he sentido, porque lo he sufrido, porque las familias quedan fragmentadas. Pero recalco, este gobierno no es el mejor ejemplo, porque el presidente Noboa no tiene importancia, no tiene conciencia de la importancia y del significado y el alcance de cómo manejar la política exterior en el mundo contemporáneo, ni tampoco tiene conciencia de cómo se manejan las responsabilidades para cumplir y ejecutar los mandatos constitucionales que definen nuestra política exterior. Nadie minimiza, recalco, todos estamos preocupados porque puede existir en este momento incluso injerencia de poderes externos para desatar una ola de violencia y para que este hermano país pierda la paz. Por eso hemos invocado a que primero se respete la Constitución y las leyes venezolanas. Segundo, a que se puedan transparentar también estos resultados, a fin de que haya legitimidad de esta elección, porque recordemos que cuando un pueblo llama a unas elecciones, la gente acude a las urnas con profundo espíritu democrático, con sus convicciones, con sus principios. Ahora, yo no me puedo poner a defender a ningún presidente de otro país. Yo me tengo que enfocar en lo que sucede en el Ecuador, que es lo que he hecho, en enfocarme en la gente y en fiscalizar, así como el gobierno de Lazo, fiscalizar en este momento al gobierno del presidente Noboa. Y cuando hablamos de dictadura, ¿qué más dictadura la que tenemos en este momento en el Ecuador? En el que están sentenciando a muerte a los pacientes que no tienen diálisis, a los pacientes que necesitan recibir sus quimioterapias a través de Solca, a los pacientes que acuden a los servicios de salud pública y no tienen medicinas ni insumos médicos. Les digo un ejemplo: en Santo Domingo de los Áchilas no hay ni insumos para realizar las cesáreas de las mujeres que van a dar a luz. Y así por decirle, los índices de criminalidad, de inseguridad. Cuando el presidente condecoraba, ¿qué más dictadura que el presidente condecore a una ministra del Interior que no ha sabido manejar esta cartera de Estado, y que el mismo día de esta condecoración la ministra decía que no podía atender estos temas de
de seguridad del país porque estaban de festejo y acto seguido, en medio de la condecoración, ese mismo día estaban mediante sicariatos asesinando a otras personas. Al día siguiente también, si no estoy equivocada, en la provincia del Oro, luego lo que pasó en el Cantón Durán, que es uno de los cantones más peligrosos que en este momento tenemos en el mundo, no solo a nivel regional, sino en el mundo. Entonces, cuando hablamos de dictaduras, también hablemos de esta que en este momento atraviesan los ecuatorianos, cuando quieren incluso silenciar a quienes les resultan incómodos, quieren acallar estas voces que le dicen a los ecuatorianos que este gobierno se está equivocando en muchas cosas y empiezan a través de la justicia a perseguir a las personas, porque no persiguen delitos, sino que persiguen personas, y asimismo empiezan a través de los organismos de control a activarlos para inventar cosas de los funcionarios o de los asambleístas que levantan la voz y que le dicen a este gobierno que se están equivocando, activando a estos organismos como medio de presión política para silenciar estas voces, cuando aquí no se respeta incluso por parte mismo del presidente de la República el derecho a la libertad de expresión. Yo creo que eso deberíamos de enfocarnos en qué es lo que atraviesa el Ecuador, más allá de lo que está atravesando este país o cualquier otro país, incluso condenar. ¿Cuántos hemos condenado o cuántos han condenado que el Ecuador haya avalado el genocidio en Gaza? Yo creo que no nos duela ver las imágenes de niños brutalmente asesinados por esta guerra y de familias también asesinadas por esta guerra. 7:45, Gallito. Bueno, muchísimas gracias, saludos cordiales. Ahí estamos, Gallito. Saludos cordiales a nuestra invitada. Bueno, no, sí me queda a mí dudas sobre la reflexión que usted ha hecho, con todo el respeto, ¿no? Bueno, me acuerdo anteriormente aquí en Ecuador, sin embargo, en nuestro propio país se violó la Constitución cuando se mandaron a los presidentes o expresidentes de la República del Ecuador, y ahí en cambio sí había otro criterio sobre estos temas, ¿no? Pero bueno, Venezuela hoy está pasando momentos muy drásticos, muy duros. Pero aparte de la situación como asambleísta, que es usted como vicepresidenta de la Asamblea, ¿cuál es su reflexión personalmente lo que sucede en Venezuela? Acabo de darle mi reflexión y yo quisiera que ustedes, más allá de topar, y que digo, insisto, no minimizo lo que puede estar sucediendo en Venezuela y lo he manifestado, debe haber transparencia para que las elecciones sean legítimas, para que no quede ninguna duda. Hemos hecho un llamado a que exista paz, a que se respete el ordenamiento que existe, que tienen ellos allá. Pero yo quisiera, o sea, a mí sí me preocupa enormemente que tanto en la legislatura como en los medios de comunicación, el propio presidente de la República, estemos utilizando un tiempo en incluso hacer a través de opiniones de injerencia de la política o del ordenamiento jurídico de otro estado, cuando deberíamos enfocarnos en lo que sucede. O sea, para ustedes una cortina de humo lo que está haciendo actualmente la Asamblea, por ejemplo, que pasaron discutiendo el día de ayer este tema. Para mí es una cortina de humo todos los distractores que el gobierno día a día utiliza para desviar la atención de la gente y dejar de hablar de los temas importantes que en este momento atraviesa el Ecuador. Para mí es una cortina de humo cuando el presidente esta semana debería haber ya cumplido con el pago a las realizadoras, a los prestadores de servicios externos, y no lo hace y utiliza esta cortina para que la gente deje de hablar del Ecuador y empiece a hablar de otro país. Y lo mismo también sucede con lo que ayer vimos en la Asamblea Nacional, que dedicaron muchísimas horas en este debate y ni siquiera se tomaron el tiempo para debatir lo que nos habían convocado, y que era un tema para aprobar un proyecto de ley sobre las reformas a la ley de cultura, y así también otros temas importantes que se debían tratar en las distintas comisiones. Sí, es importante, creo que estamos totalmente de acuerdo en eso, asambleísta. Vivimos una crisis también en nuestro país, algo que le mencionábamos a nuestro primer invitado, el doctor Esteban Santos. Si nos preocupamos por Venezuela, es necesario también regresar a ver lo que sucede en nuestro país y la crisis que hoy por hoy estamos viviendo con esta administración. En redes sociales se lee de todo. Yo también a usted quisiera consultarle lo mismo que le pregunté al doctor Esteban Santos. En redes sociales se dice de todo. Mencionaban que habría que agradecerle al expresidente Lenín Moreno por librarnos de pronto de la misma situación de Venezuela, y se lee algo aún peor, que también sería agradecerle a María Paula Rom. Entonces también son extremos que son totalmente ilógicos. Asambleísta, yo le consulto qué es lo que ha sucedido con el juicio político a la canciller Gabriela Sommerfeld, y también lo que podrá suceder con la ministra del Interior, Mónica Palencia. Primero, no quisiera dejar cabo suelto en lo que acaba de decir. ¿Qué le vamos a felicitar a Moreno? Haber destruido el país. Este descalabro institucional que en este momento tiene el Ecuador. Si estamos como estamos, es por el mal manejo del gobierno de Moreno, del gobierno de Lazo y hoy del presidente Noboa, que no da pie con bola. Entonces, yo creo que no hay nada que agradecerle ni al señor Moreno y mucho menos a la señora María Paula Romo, que poco y nada han hecho por este país.
país. Bueno, y ahora regresando a la otra pregunta, ustedes saben que en este momento estamos a la espera de que la Comisión de Fiscalización pueda tener el informe de este proceso de enjuiciamiento político a la Canciller de la República, y después este informe sea trasladado al Pleno de la Asamblea Nacional, en el que se tiene que debatir y conocer, y que la asambleísta interpelante, la legisladora Urresta, presentó abundantes elementos probatorios, tanto documentales, audiovisuales, testimoniales, 47 elementos de pruebas, entre los que les acababa de mencionar, en el que también se recibió expertos, tanto nacionales e internacionales, que han ejercido funciones en el Consejo de Seguridad, vicecancilleres, académicos, entre otros, que han podido también abonar a esta pretensión de solicitud de juicio político presentada por la legisladora Urresta sobre el incumplimiento de funciones de la Canciller de la República, pero que también dentro de este proceso se reveló algo importante, que podría existir incluso un conflicto de intereses entre la Canciller para beneficiar a empresas privadas cercanas, y habría podido existir también, que debe investigarse a través de la Fiscalía y también de la Contraloría General del Estado, una posible simulación de transferencia de bienes y de acciones domiciliados en paraísos fiscales como las Bahamas, y acciones que la Canciller habría tenido y que hizo una transferencia a un familiar cercano sobre acciones de una aerolínea colombiana. Se hizo esta revelación con los documentos, si bien es cierto, no es parte de la solicitud de enjuiciamiento político, pero por ética pública la Canciller debe transparentar esto que se reveló en la Comisión de Fiscalización. Hasta el momento no ha tenido una respuesta que lleve a destruir la aseveración de la legisladora Yajaira Urresta, y como no es parte de esta solicitud de enjuiciamiento político, entiendo que la legisladora Urresta presentará dos acciones, una en la Fiscalía General del Estado para que se investigue y la otra en la Contraloría. Y hay que recordar que cuando se aprobó la consulta en el año 2017, la consulta popular sobre el pacto ético, se quedó claramente establecido que ningún funcionario de Estado o electo, en este caso asambleísta, presidente de la República, prefecto, alcalde, entre otros, podrían tener bienes en paraísos fiscales o sus familiares entre cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y de esa misma forma, si la Canciller habría, y se prueba que ha realizado esta simulación de transferencia de bienes, que es gravísimo, también habría incurrido en otro delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, como es el delito de perjurio. Entonces, volviendo al inicio, estamos a la espera de que la Comisión pueda emitir el informe, que se pueda aprobar y este se lleve hasta el Pleno de la Asamblea Nacional, y luego viene consigo el 5 de agosto, si no estoy equivocado, ya el abocar conocimiento al juicio, a la solicitud de enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Hay dos solicitudes que deberán ser unificadas este 5 de agosto y continuar con el trámite previsto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y más o menos a mediados de septiembre en el Pleno también se estará definiendo y debatiendo este proceso y procediendo, ojalá, con la censura y la destitución de esta funcionaria que no ha dado solución a los temas de seguridad que en este momento atraviesa el país y no le ha devuelto esa paz tan anhelada que merecen y que esperan y que sueñan las familias ecuatorianas. 7:53. Doctor, en la capital. Gracias, compañeros. Gracias también, doctora, por estos minutos que nos regala a través de la radio. Yo quisiera referirme al tema político electoral, y es que el movimiento Pachacuti ha realizado una convocatoria para poder precisamente reunirse. Pachacuti y organizaciones políticas como la CONAIE estarán en este espacio de diálogo que han convocado a las izquierdas para tratar de poner allí acuerdos, diálogos y quizá llegar a un consenso para las próximas elecciones del 2025. ¿Esto es posible? ¿Qué es lo que ha manifestado el bloque de la Revolución Ciudadana? ¿Qué es lo que ha manifestado la gente a la interna en cuanto a esta posibilidad, doctora? Creo que es el momento de dejar a un lado las diferencias que podamos tener. Creo que es el momento de unirnos. Creo que es el momento de darnos cuenta que el odio y la persecución tan solo han destrozado al país y han dejado dolor, han dejado muerte, han dejado pobreza, han dejado inseguridad, han dejado una ola migratoria sin precedentes, un éxodo de ecuatorianos aún más grande que la que vivimos en el año 2015.
¿Y qué es lo que va a hacer la Revolución Ciudadana? Hoy nuestro compañero Andrés Arauz, en representación del movimiento y de nuestro bloque, asistirá a este llamado para sentarnos, para conversar, para poner en una mesa los puntos de disenso y los puntos de consenso, para encontrar, ojalá, este camino de la unidad. Pero este camino de la unidad tiene que tener un solo objetivo y un primordial objetivo, que es el de devolverle a los ecuatorianos un Ecuador de paz, un Ecuador próspero, un Ecuador en el que tengan oportunidades, un Ecuador en el que se respete la institucionalidad, que se recupere la institucionalidad, que se vuelva a creer en la democracia, que se vuelva a creer en las instituciones. El camino puede ser difícil, el trabajo sin duda va a ser un trabajo muy arduo, volver a levantar un país que en este momento está en cenizas, pero nada es imposible cuando se tiene predisposición, cuando se tiene amor por este país, cuando uno deja a un lado cualquier interés que pueda tener personal y pone como recalco, como objetivo central, el bienestar de la gente, porque el poder debe estar en la gente. Nosotros lo hemos dicho, no solo de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo atrás, y es por eso que el día de hoy el compañero Andrés Arauz, en calidad de secretario ejecutivo de la Revolución Ciudadana, asistirá a este evento, a esta primera reunión que han hecho a todas las izquierdas del país. Y ojalá no solo fueran las izquierdas, sino que fueran gente de distintas corrientes ideológicas, de distintas organizaciones, sectores. Creo que el país está en este momento en un caos tan profundo, está agonizando, por decirlo así, que necesita la unidad de todos los sectores, no solo de la izquierda. O sea, ese es mi pensamiento personal. Creo que el poder unificar es hacer un llamado a todos, a todas y a todos, más allá de los conflictos que hayan podido existir en el pasado. Doctor, agradecerle por estos minutos y por supuesto extenderle una invitación para que podamos seguir dialogando en una próxima oportunidad. Saludos cordiales desde la Sultana de los Andes, acá en la provincia de Chimborazo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Espero poder estar muy pronto en Chimborazo y estar allí en... ¿Qué saldrá a decir ahora la asambleísta Valentina Centeno cuando le toque tocar otra vez el tema de Maduro y esta cortina de humo que intentan posesionar para desviar la atención de todo lo que ocurre en nuestro país? Amigos, nos vemos en un siguiente video.